Denle un fuerte aplauso a los muchachos. Qué bueno, mis hermanos, en este domingo tenemos tardes de fe. Y esta tarde yo quiero presentar con mucho cariño a una pareja maravillosa. Es una pareja para Cristo. ¿Lo conocen ustedes? Con nosotros Gina y Jorge López Beltrán. Gracias, hermano, gracias por esta tarde que sabemos que estamos terminando, ¿verdad? Un día del Señor. Y para nosotros es un privilegio como una pareja, como matrimonio, ¿verdad? Como amigos que somos, que tenga usted su iglesia en el aire. Para nosotros ha sido muy duro, pues, quedarnos en casa, ¿verdad? Pero estamos en casa cumpliendo las reglas y nos agrada y le damos gracias a Dios por la invitación que tenemos de estar compartiendo la palabra del Señor, compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que va a hacer y lo que no hemos hecho nosotros por Él. Así es que nosotros con mi esposo, como el ministerio Una Pareja para Cristo, hemos preparado un tema para todos que es mi nueva vida en Cristo. Necesito un cambio. A veces necesitamos cambiar, ¿verdad? Porque nuestro carácter o que nuestro hablar, no tenemos un testimonio bueno, pero Dios está con nosotros, Dios nos ayuda a seguir adelante, así como nos ha protegido hasta hoy de todo virus, pues yo siento que la iglesia está protegida, los hijos de Dios están protegidos. Y es así como debemos de agradecerle al Señor por estar donde estamos. Así es que vamos a orar para iniciar este sermón en nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque sabemos que estamos contigo, sabemos que tú estás con nosotros. Te pedimos que bendigas este último servicio aquí en la iglesia al aire. Sabemos que estamos acá, Señor, sirviéndote, adorándote y dándote gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por la protección que nos has dado, Señor, y te pedimos que esto pues sea algo para reflexionar toda persona, todo cristiano, toda familia, matrimonio, hijos, porque es en tu nombre que te dedicamos esta tarde. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Vamos a la cita bíblica, Marcos 2, Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Es el relato donde Jesús sana a un paralítico. Muchas veces lo hemos leído, lo conocemos. Realmente, como decía la hermana Yena hace un momento, necesitamos un cambio. ¿Quién dice, yo necesito un cambio? Miren, yo le voy a comentar, yo necesito un cambio urgente. Ahorita, como todos estos días uno pasa en short y en pantalones flojos y cosas así, cuando me puse el pantalón de vestir me sentía como sorbete. No sé si ustedes se imaginan cómo, no fresco ni deseable, nada de eso. Me sentía como una bola de sorbete que se está derritiendo encima, se me estaba rebalsando el pantalón por todos lados. Eso era terrible. Necesito un cambio y cada uno de nosotros necesitamos un cambio. ¿Tenemos Marcos? Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús otra vez en Cafarnaúm. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede soportar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda.
pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de manera de que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Alabado sea nuestro Señor con su bendita palabra. El paralítico, hermanos, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y ese encuentro realmente le trajo a él cambios en su vida. El primer cambio que tuvo fue su sanidad. Hubo un cambio en él, un cambio integral, un crecimiento espiritual también. Fue bien interesante ver, porque el paralítico llegó y él no se refirió a nuestro Señor Jesús, o él no le habló a nuestro Señor Jesús. Él iba calladito. Y sin embargo, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Sin él antes pedir. Así nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos dedicamos mucho a hablar y hablar. Y le decimos al Señor: y yo necesito, y yo quiero, y yo no sé qué, y yo no sé cuánto, y necesito para este día, y que para esta pandemia, y que no se pase. Y el Señor es tu proveedor. El Señor es tu sanador. El Señor es tu cuidador, y Él sabe lo que tú necesitas. Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros, tiene un propósito, y es levantarnos de nuestro lecho, así como el paralítico. Amén. ¿Lo creemos? Gina, pues ustedes conocen a mi esposa. Gina procede de una familia pastoral de más de 43 años, con la hermana Patti, hermana Gina, pastor Junior. Y pasó el tiempo, ella fue líder de escuela dominical a medida que la iglesia fue creciendo poco a poco. Fue pasando el tiempo, luego ella se casó, tuvo una hija y fue víctima de la infidelidad. Ella dio la oportunidad a la persona, y sin embargo, como dice el dicho, gallina que pica huevo, aunque le quemen el pico. Entonces esa relación terminó y Gina se quedó en lo que realmente el pastor general nos enseñó, en el triángulo del éxito: casa, trabajo, iglesia, casa, trabajo, iglesia, casa, trabajo, iglesia. Y así pasaron 19 años en el triángulo del éxito. Hasta esos 19 años aparecí yo, este muñecazo, este sorbete que están viendo aquí, el rebalsado, como les decía hace un momento. Yo era un hombre católico. Muchos de los que están aquí quizás han conocido el catolicismo, otros no lo sé. Pero yo fui del Opus Dei, fui caballero adorador del Santísimo. Estoy hablando que son brazos armados muy fuertemente de la Iglesia Católica. Sin embargo, eso no significa haber tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre de iglesias. Yo me catalogaba como iglesiero. Si no estaba en la de San Benito, me iba a Corazón de María, de Corazón de María Cristo Redentor, a San José de la Montaña. Pregúntenme a qué horas eran las misas y todo, que yo me las podía todas. Pero eso no lo llena a uno, porque realmente no hay un cambio en uno. Realmente no hay una emotividad, no hay un encuentro, no hay un acercamiento con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Bueno, en mi caso, estoy hablando de mí, no sé de otras personas, pero estoy hablando de mi caso. Dedicado quizás al pecado, el pecado de la lujuria, el pecado de los vicios, el pecado de armar negocios a favor de uno siempre, diferentes tipos de pecados. Y los conocemos muy bien. Tenemos a nuestros amigos de retorno que están aquí por un cambio y porque el Señor está cambiando sus vidas, pero ustedes están entregando parte de sí para poder llegar a un cambio. Y esa es la parte donde todos nosotros tenemos que entregarle al Señor con honestidad y decir: Señor, yo necesito un cambio. Un día después de 4 años de muchos excesos, yo siendo católico caí de rodillas y me puse a orar. Y la presencia de Dios estuvo conmigo. Mi Señor me cambió. A grito yo le pedía: Señor,
necesito un cambio. Yo creo que si hubiera conocido Retorno, quizás hubiera venido a Retorno. Yo no sabía nada de eso. Quizás yo no había caído en un vicio fuertemente, pero había caído en varias cosas pequeñas al mismo tiempo. Pequeños que sumaban grandes, eran cosas grandes. Pero dice el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Yo estaba angustiado, hermanos. La angustia mía era grande, era fuerte. Me sentía desesperado. En ningún lugar que estaba, si estaba sentado me sentía incómodo, me paraba. Donde estaba parado me iba para otro lado, discutía con la otra persona, me regresaba, iba y venía, porque no me encontraba a mí mismo. Era eso, era el poder del enemigo sobre uno. Cuando uno no se ha entregado al Señor. Siendo así todavía, comencé a orar. Yo sabía que la repetición de las palabras y todo lo que me habían enseñado en la iglesia católica no me llevaban a nada. Y yo tenía que hablar con mi Señor. Yo decía, Señor Jesucristo, yo sé que tú me vas a escuchar. Y yo caía de rodillas y le hablaba y le pedía al Señor un cambio. Entonces cuando yo leo la porción del paralítico, es exactamente el mismo cambio. El primer cambio fue, qué interesante, ¿de dónde bajaron al paralítico? Del techo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el techo? Cuando usted se siente en lo más alto, cuando usted se siente lo mejor, donde su soberbia está a lo más alto, su prepotencia está arriba, donde usted se siente intocable. Y le dice a 4, supongo yo que entre 4 lo bajaron, este ya es chambre mío, ¿verdad? Bájenme, él ha de haber dado la orden. Bajen, súbanme al techo y me bajan. Y si no, ¿quién le hubiera hecho caso? ¿Usted cree que cualquier chero de él le haber dicho, mira, subime ahí? Vos estás loco, vos mucho pesás, ¿cómo te voy a subir al techo? Pero él ha de haber tenido un poco de prepotencia y le haber dicho, súbanme al techo y me bajan. ¿Qué es lo interesante de bajarte? Y lo bajan hasta el centro donde está el Señor. Que nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor de esa manera. Tenemos que bajarnos hacia el Señor. Y mire, ¿sabe cómo? Calladito, calladito. ¿Cómo llegó el paralítico? Calladito. El paralítico no le iba a decir nada al Señor. Nada, callado. Entonces nosotros, mire, póngase de rodillas, quédese callado que el Señor le va a hablar. Quédese callado que el Señor le va a hablar. ¿Y qué le va a decir el Señor? Lo va a levantar. Así me sentía yo en aquel momento, humillado. Señor, yo necesito de ti, levántame. Porque en ese momento ya comenzaba el demonio a cobrarme todo lo que yo había hecho. Me comenzaba a sentir mal físicamente, emocionalmente, y después de haber tenido un repunte financiero demasiado bueno, venía en picada sin detenerme. Era fatal. Entonces yo necesitaba un cambio y sigo necesitando un cambio. El cambio es constante. Siempre no nos podemos quedar parados. Enseguida, cuando el Señor, conozco yo al Señor por medio de Gina, todo tiene un propósito en la vida del Señor. Yo conozco a Gina y Gina me llama y me explica el plan de la salvación y recibo a Cristo como mi Salvador personal. En ese momento, pues había pasado ya 19 años sola, ¿verdad? Y le digo yo, mira, yo voy a hacer las cosas correctamente. Necesito ir a hablar con tu papá para decirle que, pues te pretendo como novio, ¿no? No, me dijo, mejor vamos a hablar con mi hermano primero, me dijo. Bueno, yo le agradezco al pastor Junior porque fuimos a hablar con el pastor Junior, la oficina la tenía donde son las oficinas administrativas ahora, y oró por nosotros y con nosotros, y bueno, tuvo buena mano porque aquí después de 12 años, más de 12 años, aquí estamos juntos, para la gloria de mi Señor. Tal cual
yo recibo a Cristo, tomo mi lecho y sigo al Señor. Me voy directamente a estudiar al colegio de teología. Siento que mi Señor me llama. Siento el calor en mis venas y no le hablo y no le comento nada a mi esposa y me voy yo a inscribirme al colegio de teología. Cuando llego a la casa bien contento, Titi, le digo, ¿no sabes de dónde vengo? No, me dice. ¿A que no adivinas? No, me dice. Vengo de inscribirme al colegio de teología. ¿Se imaginan cómo se puso? Bien molesta. Así la cara que me hizo. Y yo bien asustado, yo pensé que se iba a alegrar. Y me dice, ¿sabes qué es esto? Me dijo. Es algo con mi Señor. Mira, me dijo, acordate que soy hija de pastor, hermana de pastor y hoy voy a ser esposa de pastor. Con eso no se juega. Pero en tu relación con Dios yo no me voy a meter. Dale, papá. Así aquí estamos, hermano. Mire, para la gloria y honra de mi Señor. Eso sí ha sido. Y es porque ha sido un cambio que todos necesitamos, hermano. Tenemos que ser en ese cambio. Muchas veces dicen, es que yo así soy. No, usted no es así. Usted quiere ser así. Usted puede cambiar. Y todos hemos podido cambiar. Mi esposa cambió, yo cambié. Tenemos caracteres difíciles. Ella tiene un carácter difícil. Es López Bertrán. Sin embargo, nos hemos podido llevar muy bien. Yo tengo mi mal carácter. Yo soy Cañas. Tengo mal carácter. Sin embargo, nos hemos podido llevar bien. Pero ambos hemos entrado en un proceso de un cambio. ¿Podemos cambiar, hermanos? Para la gloria de mi Señor. Si usted no va a cambiar porque usted, sino que porque usted le va a decir al Señor que el Espíritu Santo le transforme su vida. Amén. En mi cambio conocí la palabra fidelidad, hermano. ¿Cómo conseguir la palabra fidelidad? Yo decía, ¿cómo la palabra fidelidad? ¿Cómo ser fiel? Eso es difícil, hermano. Si a uno los perseguían, hasta la peor hormiguita lo perseguía a uno. Y no es que uno sea guapo, que uno tenga dinero, ni nada de eso, hermano. ¿Sabe qué? Realmente es el enemigo que anda detrás de uno, queriendo dañar su vida. Porque de guapo ni la gema, hermano. Y de pisto ni la P. Así que estamos perdidos. Pero es el demonio, así es. Así que, hermano, usted lo que debe de hacer es, ¿cómo voy yo a mostrarle mi fidelidad a Dios? Por medio de mi esposa. La voy a cuidar, la voy a amar, la voy a respetar, voy a tener confianza en ella. Cuando yo comienzo a generar todo esto hacia ella, automáticamente el amor se revierte y yo soy lleno de amor. Y eso me comienza a generar una paz. Bingo, gloria a Dios. Cristo está en medio de nosotros. Y así fue como Dios comenzó a cambiar nuestras vidas. Así es como también aquellas personas que estuvieron en aquel momento, en aquel lugar donde bajaron al paralítico y comenzaron a criticar. ¿Y este quién es que le dijo, tus pecados te son perdonados? ¿A cuántas veces has sido criticado tú por tu cristianismo? ¿O has sido criticado en tu colonia porque te comportas de lo peor y dicen, y va al taber para ir así como es este, mejor no soy? Y entonces muchas veces nosotros no queremos hacer ese cambio. Entonces todas esas personas que cavilaban en contra de Cristo, también cavilan en contra de nosotros. Y es bien difícil, solo fortalecidos en la palabra de Dios podemos seguir adelante. Comencé a servir y una de mis grandes alegrías fue servir con hermano Borja. Hermano Borja era fantástico. Comenzaba a servir yo en Torrefuerte, después comenzamos a ir a Bartolina juntos y después nos inventábamos ir a escuelas y íbamos a unas oficinas a ganar almas para el Señor. A la hora del almuerzo, a cualquier hora, no importaba. A él solo me decía, pásame a traer y vámonos. Y así íbamos a ganar almas. Había un cambio en mí.
había un fuego dentro de mí y ese mismo fuego lo sentía el pastor Borja. Ambos en ese momento quizás todavía no éramos ordenados como pastores, pero nosotros andábamos llevando palabra del Señor. Tanto fue en una escuelita que fuimos que nos alegró tanto que los muchachos llegaban hasta 9º grado, pero las edades eran diferentes. Uno iba a cobrar renta y nos dijo: hermanos, por la palabra de Dios que ustedes nos traen, la gloria es para mi Señor, no es para el pastor Borja ni para mí. He dejado de cobrar la renta y para evitar problemas con los muchachos, con mis jefes, tengo que retirar de la colonia. Otra niña se iba a suicidar, ya no se suicidó. Tuvimos también el caso de una niña lesbiana que nos dio su testimonio y cambió su vida de lesbianismo a una cipota normal, a una niña normal. Y todo eso solo Dios lo puede hacer cuando uno quiere un cambio en su vida. Y nos alegramos tanto con el pastor Borja en esa ocasión, porque cuando ellos se graduaron de 9º grado, a nosotros nos invitaron como los pastores, primero que no éramos ni pastores ninguno de los dos. Nos sentíamos bien felices, vea, como cuando a uno en la calle le dicen doctor, y uno bien feliz, vea, y uno ni doctor es, vea. Entonces nos sentíamos bien felices por eso, o que le dicen ingeniero, venga. Yo, no, bien creído el ingeniero. Y nos nombran padrinos de la promoción. La directora era una señora muy católica, por cierto, pero ella estaba viendo el cambio en los niños, que no eran ningunos niños, y realmente un esfuerzo que estábamos haciendo nosotros por cambiar. ¿Verdad, mi amigo? Gloria a Dios. Y esto era parte de un cambio que teníamos que seguir viviendo. Teníamos que hacer un crecimiento espiritual nosotros. Es así como comienza en parte de nosotros, en mi parte y en la parte de Gina, un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual lo vemos como Jesús vivió en su vida terrenal. ¿Cómo podemos obtener un crecimiento espiritual? Bueno, en nuestro capítulo que leímos en Marcos estábamos viendo lo del paralítico. El paralítico ni siquiera habla. Si usted lee esa versión, esa porción de la Biblia en Marcos, se va a fijar de que el paralítico no hablaba. Simple y sencillamente la historia lo cuenta. ¿Verdad? Que lo bajaron por el techo porque no había demasiada gente cuando Jesús y sus discípulos andaban predicando. Pero Jesús vivió su vida terrenal como una demostración perfecta de lo que realmente significaba vivir una vida que agrada a Dios. ¿Cómo agrado a Dios, hermana? ¿O cómo hago para que Dios se sienta bien con mi vida, con mi actuar? Bueno, simple y sencillamente, si usted observa en Mateo, Marcos, Lucas, es la historia de Jesús cuando él andaba predicando. ¿Por qué no copiar esa vida? ¿Por qué no decirle al Señor, ayúdame? ¿Qué tengo que hacer? O si usted está encerrado en su casa y ha de decir, este mundo se terminó. No, hermano, comienza una nueva etapa de nuestras vidas. Porque hemos estado encerrados y hemos tenido tiempo de platicar con el Señor. Hemos tenido tiempo de decir, ¿quién soy yo? Hemos tenido tiempo de decir, tengo que leer la Biblia. El crecimiento espiritual es esencial para cada creyente. Si usted va a tener un cambio, cuando platicábamos sobre el sermón con mi esposo, yo lo cuestiono y le digo, ¿qué vas a decir? Pero ¿qué vas a decir, verdad? Para que él me explique su parte y yo le explico mi parte. ¿Por qué creen que yo le estaba preguntando qué vas a decir? Porque él no puede dar mi testimonio como yo no puedo dar su testimonio de vida en su cambio. Pero sí lo sabemos ambos cómo fue el cambio. Pero yo le decía a él, mira, hay que acoplarlo a Marcos 2, que él escogió esa porción, los puntos que debemos compartir para un crecimiento espiritual. Pero ¿cómo?
En Marcos 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se lo estaba diciendo al paralítico Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando leemos en Marcos, ahí dice que las personas se preguntaban unas con otras, ¿verdad? Las gentiles, creo yo, o las que no creían en Jesús, que no conocían a Jesús. ¿Qué decían? Cavilbaban, ¿qué es eso? Yo lo averigüé, ¿y qué era? Es como reflexionar de lo que está hablando. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando curó al paralítico? Estaba hablando de perdonar sus pecados. Todos somos pecadores, todos tenemos malos pensamientos, todos decimos malas palabras, quizás a escondidas de los esposos o a escondidas de la familia. Estamos actuando mal. ¿Por qué? Porque así nos sentimos, somos seres humanos quizás y podemos decir, bueno, yo ya no aguanto, yo me voy a salir comentando entre mi esposo, mi mamá y por teléfono con mi hija, vea, y mira, yo ya no aguanto, ¿qué hacemos? Pero ¿qué pasa? Ya no aguanta, ¿por qué? Porque estamos encerrados en un solo lugar. Pero usted sabe que en su vida tiene que tener un propósito. Cuando a usted le digan, mire, ya cumplimos la cuarentena el 16, 17 de mayo, se van a abrir las puertas del Salvador y primero Dios no vaya a hacer más contaminación. Pero ¿qué va a hacer de su vida? Yo he pensado, fíjate hermana, que yo voy a ir a predicar la palabra del Señor. Estando encerrados, nuestro ministerio se ha parado un poco, pero aún así, esta es nuestra tercer prédica al aire. Nos han invitado, hermanos, ¿qué es eso? La mano del Señor. Hemos estado en varios lugares, perdimos una campaña en Texas por este virus. Pero yo le decía a mi esposo, déjale toda la mano de Dios, no apuremos las cosas. Por un día compramos boletos y los íbamos a perder. Yo le dije, no nos movamos. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual tal vez Dios lo quiere de usted en su casa. Desde su casa, su familia, perdonar a sus hermanos, sus padres, sus abuelos. Hay personas que viven en la misma casa. Me contaba un amigo, un señor ya anciano, y no se habla con la hermana. En una misma casa, solo las dos personas. Perdón, ¿y es cristiano? ¿A quién tiene en su corazón? ¿Cuál es el cambio que usted ha tenido cuando usted dijo ser cristiano? Cuando mi esposo dijo, ya recibí al Señor como mi único salvador personal. Qué bien, yo vi su cambio del catolicismo al evangelio de nosotros. Pero acuérdense que la religión nos salva. Usted le va a salvar su alma si tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué tuvo este paralítico en su corazón? Él tuvo fe de que Jesús lo iba a salvar. ¿Y qué pasó? Él mismo le dijo que sus pecados han sido perdonados. Cambiemos nuestra alma, cambiemos nuestro corazón. Hay personas que tal vez agarran sus trabajos como hobbies, ¿verdad? Como aquí mando yo soy la fulana de tal, yo soy el fulano de tal. No, hermano, todos somos iguales. Yo trabajé 29 años en la empresa privada y vi muchas cosas. Y al final, ¿sabe qué sentí? Y tal vez no fue así, pero así lo sentí. Que me dijeron, mire, ya no la necesitamos. Antes de eso renuncié. Pero ¿sabe qué hice yo? Le dije a Dios, esta semana era lunes. Yo quiero que tú me des paz para yo renunciar. Hermanos, yo toda la vida he trabajado como mis hermanos. Mi papá así nos educó. 29 años, casi 30 años de trabajo. Yo dije, no, pues papá me bendijo, pero primero me bendijo Dios. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, Señor, ¿me vas a dar paz? Eso fue el lunes. No se lo había ni comentado ni a mi esposo, ni a mi madre, ni a mi hija.
a nadie. ¿Y qué hice yo? Le dije al Señor, dame paz. Escribí mi renuncia en una carta, compré una Biblia y se la fui a dejar a mi jefe, a su casa. Él estaba de viaje, no estaba en el país. Personas que yo quiero mucho, porque ellos fueron muy leales conmigo como yo con ellos. ¿Y qué pasa? Pero yo me enfoqué en Dios. El miércoles de esa semana me sentí tan tranquila lo que hice, no le dije a nadie más que Dios. En la tarde llego donde mi esposo a la casa, 5:30, 6 de la tarde, y le dije, he renunciado. Me dijo él, ¿estás segura? Sí. Y no me voy a hacer para atrás. Hasta la fecha, hermanos. Dios provee. Dios provee en su corazón, así como la fe que tiene el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo, si usted tiene esa paz, esa fe, esa esperanza, la mansedumbre que usted tiene en su alma, es porque el Espíritu Santo está con usted. Y si no la tiene, pídasela a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que lo puede sacar adelante. Ese crecimiento espiritual es la relación de Dios, plática con el Señor, oración, leer su palabra, la palabra de Dios, compartir la palabra del Señor. ¿A qué se refiere compartir la palabra del Señor? Salga a ganar almas. ¿Qué es ganar almas? Es pedirle o decirle a su compañero de trabajo, a su vecino, al que va a la par en el bus, Dios le ama. Acérquese a Dios. Sabemos que no nos podemos acercar en estos tiempos, pero darle la mano y decirle, mire, busque a Dios. Dígale a Dios que quiere que usted sea su salvador personal. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede dar un crecimiento espiritual. Crezca en el Señor, pídale a Él paz, pídale a Él amor para querer a su prójimo, para aceptarlo tal cual es. A veces comenzamos a criticar cosas y yo en mi interior digo, tengo que quedarme callada. Si Dios lo ha permitido es porque Dios quiere que así sea. Si Dios permitió que pasaran tantas cosas, es porque Dios así lo permitió. Una vez en las noticias me dice mi esposo, escucha lo del virus, que alguien lo creó en Estados Unidos y que ya lo habían agarrado, que lo habían detenido, y yo me lo volteo y le digo, ¿sabes qué? Ojalá lo metan en el hospital y que él agarre el virus. Pero ¿sabe qué? Me sentí mal en decir eso. Yo dije, no, estoy actuando mal, porque le estoy deseando el mal a mi prójimo. Yo dije, ese hombre no hizo el virus. Dios ha permitido que nos pase lo que nos está pasando en el mundo entero para que reflexionemos que Dios es el único. Que Dios es el único y Salvador que va a venir a su vida y le va a ser fiel. Crezca en el Señor, sea inteligente. Dígale a Dios, gracias. Hay gente que va a decir, no, yo no creo en Dios por todo lo que está pasando. Una vez me meto a internet, quise buscar una isla o un país en el mundo. Hermana, yo me fui de espaldas cuando comenzaba todo esto. Y le digo, mira, ¿sabe qué era? El mundo entero lleno de puntos rojos y calaveras. Es el virus que estamos viviendo. Pero Dios lo ha permitido. Y debemos de decirle a Dios, yo estoy contigo. Yo estaré contigo. Seguiré tus caminos. Porque no hay de otra. Simple y sencillamente pedirle al Señor que nos proteja. Que proteja nuestras familias y nosotros tenemos que tener ese crecimiento espiritual. Miren, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Seamos inteligentes. Es necesario buscar el camino. Es necesario decirle a Dios, búscame, me está diciendo Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Y para ir cerrando, Proverbios 1:7.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El mundo está lleno de conocimiento, hermanos. Encontramos de todo, hoy en internet se ve de todo, por los celulares vemos de todo, los vehículos vienen extremadamente con tecnología. Hoy nadie puede decir yo no sé, yo no puedo, yo no lo hice. Hoy con lo de la pandemia, todo el mundo compra online. Yo estoy asombrado, se puede hacer el supermercado, se puede hacer lo de la ferretería. Compré hasta la batería de un carro por internet, he comprado las tintas de un impresor. Todo el mundo está online, todo es fácil, todo por medio del celular. Así que tecnología y conocimiento tenemos. Amén. Pero realmente la sabiduría viene de nuestro Señor Jesús. Y nosotros tenemos que estar permaneciendo en la palabra del Señor, leyendo constantemente la palabra, porque dice, me encantó un lema que decía, vivir sin leer es peligroso porque te obligan a creer en lo que te dicen. Entonces hay que leer, hermanos. Muchas veces leemos fake news o noticias erróneas y de eso la comenzamos a compartir y estamos compartiendo un gran chambre nada más. Nada de lo que tiene que ver con el Señor ni nada que tenga que ver con la realidad, ¿no? Pero las palabras del Señor cambiaron al paralítico. Ese paralítico estaba inmóvil. Yo quiero que no vean al paralítico como una persona que tiene una deficiencia física. Quiero que lo veamos como nosotros que tenemos una deficiencia espiritual o una deficiencia de actitud, que nos queremos quedar sentados y que las cosas se nos resuelvan, y no va a ser así, porque nuestro Señor Jesucristo te está diciendo, levántate y anda. Te está exigiendo y te está dando dos acciones que tú debes de hacer. Levántate y anda. ¿Qué estás esperando tú para tu cambio? Vivimos ahorita un cambio obligado. La tierra está cambiando. Hay un río que pasa por Opico que se llama Río Sucio, donde hay unas fábricas que ahí botan todos sus desechos tóxicos. Como las fábricas no están funcionando, el río ya está transparente. Se pueden imaginar. Un cambio. Dios nos está obligando a un cambio. Te pregunto yo esta tarde, o le preguntamos Gina y yo a ustedes, a los que nos están viendo por las redes sociales o por televisión, ¿ya hiciste tu cambio? ¿Ya pensaste? ¿Ya le entregaste tu corazón al Señor e hiciste tu cambio? Sí, pastor, ya me cambié de la sala al comedor. No, hermano, eso no es un cambio. Hagamos nuestro cambio. Tuvimos un cambio fuerte nosotros. Hace exactamente un año estábamos en Semana Santa en una campaña en el Taber Hollywood. Íbamos muy contentos y yo en todo el camino sentí algo en mi corazón, y cuando iba en el avión iba orando. Yo, Señor, si tú has hecho esto perfecto, todo tiene que salir perfecto, porque es para honrarte y glorificarte a ti. Y esa era mi oración en todo el camino. El vuelo tarda casi 6 horas, no oré 6 horas, no les voy a mentir, pero un buen rato sí, y regresaba a mis oraciones. La noticia fue que cuando estábamos a media campaña, mi hermana, la más pegada conmigo, fallece repentinamente. Tuvo un choque anafiláctico, se le cerró la garganta y murió. Y bueno, para mí emocionalmente fue muy fuerte. Y me dice mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Porque todavía estaba el sábado y domingo día de campaña todavía. ¿Qué vamos a hacer? Lo que Dios nos ha mandado a hacer. Seguir llevando la palabra de Dios. Ahí comencé a ver yo también que Dios está cambiando en mi vida. Porque las prioridades es llevar siempre la palabra de Dios. La prioridad siempre es glorificar el nombre de Dios. La prioridad es siempre alabar el nombre de Dios y tener una vida plena. ¿Estás haciendo un cambio tú? ¿Ministerialmente hemos hecho un cambio nosotros? Sí, ya veo que sí, porque yo me alegré ahorita cuando entramos a esta pequeña iglesia, en la Capilla Rey David, donde se está llevando todo esto a cabo.
y nos encontramos con uno que otro hermano esparcido aquí, que son servidores de la iglesia, los hermanos de retorno. Pero en nuestro corazón se siente la vibración y la alegría de estar de nuevo en la casa del Señor, ¿no? Pero si esto es así, va a seguir por mucho tiempo más que nos vamos a estar reuniendo por medio de las redes sociales. Y Dios lo ha permitido así, para que estemos juntos en la casa orando, porque algunas veces a la iglesia solo viene uno y los demás se van a vagar. O toda la familia entera se viene en el vehículo para el tabernáculo, pero dos entran a la iglesia y los demás se van para galerías. Y entonces ahora en la casa, hasta el niño pequeño hace de broma que a la hora de la ofrenda pasa su gorrita con la ofrenda, para recoger su ofrenda, porque lo están viendo desde su casa, pero está la familia junto. ¿No será que ese cambio es el que quiere Dios en nuestras vidas? ¿Usted ya pensó en qué necesita cambiar? ¿O es que realmente no hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal? Decía nuestro pastor Junior hoy a las 9 de la mañana. Es que recuerden, dice, no es lo que vos querrás hacer, es que Cristo te está escogiendo a ti. ¿Y usted cree que Cristo lo ha escogido a usted? ¿Está seguro? ¿O necesitamos hacer un cambio? Un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestras familias. Porque el verdadero cambio comienza con una relación con el Señor. Nuestro verdadero cambio es con nosotros. Tenés que demostrarme tu cambio, no a mí, sino que al Señor. El cambio, mi responsabilidad a mi esposa y con mis hijos. No hablo económicamente, porque económicamente Dios siempre provee. La responsabilidad de respetar, amar, cuidar, aconsejar a mi esposa y mis hijos. Lo estoy haciendo desde donde esté. Mis hijos no viven conmigo, viven fuera, pero semanalmente nos hablamos 2 o 3 veces por semana. Mire, hijos, tal cosa, mire, hijo, tal cosa, mire, hijo. Si ellos lo hacen, yo no lo sé, pero mi responsabilidad de padre es la que tengo de hacerlo, para que todos glorifiquemos el nombre de Dios. Y dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra del Señor? Amén, gloria a Dios. Entonces, todos tenemos que comenzar a hacer un cambio. Pensémoslo, hermano. Ya no podemos seguir así. Quizás ya no quieren ver en la iglesia, porque en la iglesia nosotros actuamos como lo que no somos. No somos unos verdaderos cristianos. Dios nos quiere en nuestras casas. Esto es del Señor. Muchas veces a la iglesia que van a criticar. Los que cavilaban, como dice la palabra del Señor. Los escribas cavilaban de lo que decía el Señor. Como decía el pastor fundador, ¿qué decía? Hay asado al pastor después de la prédica. Los domingos, ¿qué vas a almorzar? Asado al pastor. ¿Qué era criticar al pastor? Entonces aquí has venido a un cambio. Realmente hasta que nosotros hagamos nuestro verdadero cambio en Cristo Jesús, no vamos a poder seguir adelante. Un aplauso a nuestro Señor Jesús.